¿Qué tal? Vamos con fondos de inversión porque estamos muy pendientes de aquellos fondos que tengan especial exposición al mercado de renta fija. Saben ustedes que está muy movido últimamente, sobre todo el tema de la deuda gubernamental, y hoy está con nosotros Javier Monjardín, que es director de análisis de Tresis. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues no sé qué mixtos flexibles, porque entiendo que tienen que ser mixtos flexibles, los que ustedes pueden llegar a recomendarnos un poco a aquellos inversores que quieran aprovechar pues este repunte de la rentabilidad, que no deja de ser malo en algunas cosas, pero también bueno en otras, ¿no? Pues Si hablamos de bonos. Bueno, en otras. Lo primero de todo, nos gustaría hacer un poco de énfasis en lo que ha pasado. El mundo de la renta fija, prácticamente en todo su espectro, durante el último mes y medio ha sufrido una corrección muy fuerte. El máximo exponente, como has dicho, lo encontramos en la deuda gubernamental europea. Así, por ejemplo, el Bund, el bono alemán a 10 años, ha pasado de mostrar unas rentabilidades cercanas al 0,07% a situarse en niveles cercanos al 1%. En el caso español, se ha ido a unas rentabilidades superiores al 2%, lo hemos llegado a ver en el 2,3%, esta misma mañana está en el 2,2%. Todo esto, si lo trasladamos a precio, estamos hablando de unas caídas aproximadas del 8%, para tener un poco en cuenta la magnitud en precio, más que en rentabilidades, que muchas veces ahí pues nos podemos despistar. Dicho esto, pues se podría llegar a pensar que hay oportunidades de nuevo en este tipo de activos y sobre todo en la deuda gubernamental europea, pero desde nuestro punto de vista hay un riesgo asimétrico bastante importante. Es decir, que el potencial de revalorización que podemos obtener invirtiendo en este tipo de papel no compensa desde nuestro punto de vista el riesgo que estamos asumiendo. Por ello, somos partidarios de tomar posiciones en fondos de renta fija a corto plazo, que inviertan tanto en deuda pública como deuda privada, pero a cortos plazos. Estamos hablando de duraciones que pueden estar entre 1 y 3 años. Normalmente este tipo de fondos se sitúan en duraciones de año, año y medio, lo cual la sensibilidad de tipos de interés es más baja. Y por otro lado, encontramos también atractivo a aquellos fondos que tienen un peso importante en bonos flotantes, norteamericanos principalmente, porque este papel debería beneficiarse de la posible subida de tipos, o más que posible subida de tipos, de la Reserva Federal a lo largo del año. Es exactamente lo que nos decían, ¿no? Reducir duración de cartera, porque en definitiva los bonos de largo plazo son los que están más expuestos a las volatilidades del mercado. No es la primera vez que oímos esta argumentación. Bueno, según un reciente estudio de Aegon, España es el tercer peor país a la hora de prepararse de cara a la jubilación, y no es algo que nos sorprenda, desde luego. Entonces, Javier, para aquellos indecisos que no tengan un plan de pensiones privado, habrá alguno, ¿no?, que esté lo suficientemente bien como para que se lo piense. ¿Cuál es vuestra recomendación? Sí, ahí encontramos varias alternativas, pero lo primero de todo sería tener en cuenta, o el factor más importante a tener en cuenta, es el tiempo que nos queda para jubilarnos, porque entonces la aproximación a la toma de posiciones en los planes de pensiones es bien diferente. Por ejemplo, si estamos al principio de nuestra vida laboral, ahí lo recomendable sería invertir en renta variable. Dentro del mundo de la renta variable de las pensiones encontramos un par de productos que a nosotros nos gustan bastante. Por un lado tenemos el BBVA renta variable y por otro lado el CNP Tresis crecimiento. Ambos fondos, planes de pensiones, sí, bueno, más o menos casi, o fondos de pensiones, tienen un ámbito de inversión global, siendo el primero, teniendo el primero un mayor hincapié en valores en directa que el segundo. A medida que nos vamos acercando a la edad de jubilación, lo recomendable es ir reduciendo el riesgo paulatinamente. De este modo, lo suyo sería tener posiciones en planes mixtos flexibles, que invierten tanto en renta fija pública privada y renta variable, y que el gestor va moldando la exposición a este tipo de activos en función de su visión de mercado o de los acontecimientos del mercado. Aquí encontramos el fondo mutua crecimiento y el CNP Tresis equilibrado. Y por último, ya cuando estamos cercanos a la jubilación, ahí lo que deberíamos hacer es consolidar los resultados que hemos obtenido durante todos estos años. Esto es reducir los niveles de riesgo. Por lo tanto, aquí las alternativas que desde nuestro punto de vista son más atractivas es el BBVA renta fija y el Renta 4 renta fija. También podríamos incluir el Plusplan renta fija. Por lo tanto, ¿recomendáis traspasar los fondos según vaya avanzando la edad? Según vayamos avanzando o acercándonos a la edad de jubilación, el tener una gestión activa en planes de pensiones, amoldándonos a nuestras necesidades. Cada vez que estemos más cerca de la edad de jubilación, lo normal es ir reduciendo riesgo para no estar o no incurrir en posibles pérdidas potenciales. E ir salvaguardando, por lo tanto, exactamente, consolidando los resultados. El dinero que hemos ido consiguiendo para no encontrarnos con la jubilación prácticamente con nada desprovistos. Bueno, esta semana, hace unos días, conocíamos los resultados de Inditex, 28% arriba el beneficio de la compañía, incremento importante también de ventas, nuevas tiendas, nuevos empleados, en fin, el sector consumo parece que también tira
aquí en Europa. Por lo tanto, a nivel de fondos, ¿cuáles ofrecen una exposición mayor al sector consumo, considerando pues eso, la recuperación económica en Europa, un incremento de la demanda interna, en fin? Exactamente. A nivel fondos ahí tenemos una gran variedad de ellos, pero lo mismo, hacer hincapié un poco en lo que has dicho. Los resultados de Inditex este primer trimestre han sido muy buenos, un 28% de crecimiento de beneficio neto, y el incremento de las ventas de un 17%. Si vemos las ventas que hay de esta compañía en España, han crecido durante el primer trimestre un 5%. Este es un ejemplo de la recuperación que se está dando en el país. Otro ejemplo que tenemos en cuanto a la recuperación económica de la región de Europa lo vemos en las ventas minoristas, dato que hemos conocido recientemente y que ha sido bastante bueno. Los factores, que ya se ha anunciado alguno de ellos, que nos animaban a tomar posiciones en renta variable europea hace unos meses, continúan vigentes a pesar de las correcciones que hemos tenido en varios de ellos. Tenemos por un lado el petróleo a 64 dólares. Esto es un 54% más barato que hace un año, lo cual es una noticia muy buena para una región como la europea energéticamente dependiente, porque los ciudadanos tienen mayor poder adquisitivo y las compañías tienen unos costes energéticos más baratos. Por otro lado tenemos el euro, un euro barato, un euro a niveles de 1,11 más o menos, 1,12, en esos niveles. Este factor es muy importante para las economías, o los principales beneficiados son las economías exportadoras. El mayor exponente de ello en Europa es Alemania, una economía puramente exportadora. Tampoco podemos pasar por alto el quantitative easing europeo, que es beneficioso para los activos de riesgo. Y a todo esto se le suma la recuperación económica. Tenemos una recuperación económica mayor a la esperada inicialmente y prueba de ello es que todos los estamentos internacionales están revisando al alza las perspectivas de crecimiento europeas. Todo esto, unido a unos costes de financiación baratos, hace pensar que los beneficios de las empresas deberían incrementarse. Por lo tanto, continuamos positivos en renta variable europea. Tomaríamos las posiciones en fondos que tengan un claro sesgo al ciclo económico, tales como pueden ser el Invesco Pan-European Equity, un fondo que invierte en Europa y también en Reino Unido, para diferenciar un poco con el siguiente fondo que vamos a hablar posteriormente, y que tiene un guiño muy grande hacia el ciclo económico europeo, porque más del 55% de la cartera está posicionado en financieros, industriales y consumo discrecional. Otra de las alternativas que barajamos y que nos gustan bastante para este entorno de mercado es el Henderson Euroland, un fondo que, a diferencia del anterior, invierte única y exclusivamente en zona euro y que, por su posicionamiento ligado al ciclo económico, debería beneficiarse de la recuperación europea. Estas serían las principales recomendaciones a nivel Europa, con sesgo al ciclo económico. Venga, pues nos quedamos con estos fondos a nivel europeo. Javier Monjardí, gracias por estar con nosotros aquí. Venga, muchas gracias. Como siempre, director de análisis de TRES y el resto de información, en este caso sobre fondos, la tienen, lo saben, en nuestra página.